Richard y Alice eran una pareja que irradiaba amor en cada gesto, en cada palabra. Desde el momento en que se conocieron, supieron que estaban destinados a compartir sus vidas. Se casaron jóvenes, a los 20 años, en una pequeña ceremonia rodeada de familiares y amigos. Aunque la vida no les ofreció grandes lujos, su hogar era cálido, repleto de risas, sueños y esperanzas compartidas. Vivían en un pintoresco pueblo rodeado de montañas y bosques, donde todos se conocían. Sus vecinos hablaban de ellos con admiración, señalando cómo, a pesar de los desafíos, su amor había crecido con el tiempo, como las flores que Alice plantaba en el jardín de su casa. Pero había algo que les faltaba, un hijo. Durante años, intentaron formar una familia sin éxito. Aunque el tiempo pasaba y los resultados no llegaban, Richard y Alice no se rindieron. Su amor los mantenía unidos, enfrentando juntos cada obstáculo con determinación. A los 10 años de casados, el milagro que tanto esperaban llegó. Alice estaba embarazada. La noticia llenó su hogar de una felicidad indescriptible. Richard cuidaba de Alice con devoción, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba. El embarazo transcurrió sin complicaciones y la pareja comenzó a preparar la llegada de su hija. Decidieron llamarla Sara, un nombre que para ellos simbolizaba la esperanza y la vida. Los vecinos, emocionados por el acontecimiento, contribuyeron con regalos, ropa y juguetes, celebrando la llegada de una nueva vida al pueblo. En las noches tranquilas, después de compartir una taza de té verde, Alice y Richard soñaban juntos con el futuro. Hablaban de cómo sería Sara, de sus ojos, su sonrisa, y de todas las cosas maravillosas que harían como familia. Será una niña fuerte, creativa, como tú, decía Richard, acariciando el vientre de Alice. Y será sabia y amable, como tú, respondía ella con una sonrisa llena de amor. La casa de los jóvenes esposos estaba impregnada de una calidez especial, una energía que solo puede surgir de un amor profundo y genuino. Era un amor que no solo los unía a ellos, sino que ya incluía a la pequeña vida que crecía dentro de Alice. Sin saberlo, ese mismo amor sería la fuerza que Richard necesitaría para enfrentarse al dolor y al sacrificio en los años venideros. Pero en ese momento, todo lo que importaba era la esperanza, el amor y el futuro que estaban construyendo juntos. A medida que avanzaba el embarazo, Alice comenzó a experimentar sueños inquietantes. Al principio, no les dio mucha importancia, pensando que eran simples manifestaciones de los cambios hormonales o de su ansiedad por el futuro. Pero las noches se volvieron cada vez más perturbadoras. En sus sueños, se veía a sí misma en una sala de hospital, con Richard a su lado, llorando desconsoladamente mientras ella susurraba palabras que no podía recordar al despertar. Una noche, los sueños se tornaron aún más vívidos. Alice despertó sobresaltada, con el corazón latiendo descontrolado, lágrimas corriendo por sus mejillas. Miró a Richard, quien dormía profundamente a su lado, y sintió un nudo en el estómago. Incapaz de contenerse, lo despertó con un suave toque en el hombro. ¿Qué ocurre, cariño?, preguntó Richard, preocupado al ver el rostro angustiado de su esposa. Tuve el mismo sueño otra vez, dijo Alice, su voz temblorosa. En el sueño, no estoy aquí para cuidar a nuestra hija. Todo parece tan real, Richard, como si estuviera destinado a pasar. Richard la abrazó con fuerza, tratando de calmarla. Solo son sueños, Alice. Nada malo va a suceder. Estaremos juntos para criar a nuestra hija, te lo prometo. Alice asintió, pero no pudo sacudirse la sensación de que algo estaba mal. Esa misma noche, le hizo a Richard una petición que lo dejó desconcertado: prométeme que protegerás a nuestra hija pase lo que pase. Si algo me sucede, prométemelo. Richard frunció el ceño, sin querer siquiera imaginar un escenario donde Alice no estuviera con ellos. Alice, por favor, no hables así. Nada va a pasar. Tú y yo estaremos juntos para verla crecer. No tienes que preocuparte por eso. Solo hazme esta promesa, por favor, insistió Alice, con lágrimas en los ojos. Es importante para mí. Finalmente, Richard cedió, tomándole las manos con ternura. Te lo prometo, Alice. Haré todo lo que esté en mi poder para proteger a nuestra hija.
Pero también prometo que estaremos juntos para hacerlo. Ese momento quedó grabado en la memoria de Richard, aunque en ese entonces no comprendía plenamente su significado. Para Alice, sin embargo, era una certeza oscura que no podía ignorar. Aunque intentó convencerse de que eran solo temores infundados, los sueños continuaron acechándola, llenándola de un miedo que no compartía con nadie más. Richard, por su parte, hacía todo lo posible por mantener el optimismo. Cada vez que veía a Alice acariciar su vientre y hablarle a Sarah, su corazón se llenaba de esperanza. Pero incluso él, en las noches más silenciosas, no podía evitar preocuparse por la tristeza en los ojos de su esposa y los ecos de las palabras que resonaban en su mente: prométeme que la protegerás. La fecha de parto de Alice se acercaba, y el ambiente en casa era una mezcla de emoción y nerviosismo. La pareja ya había preparado todo para la llegada de Sarah: una cuna adornada con delicados detalles, ropa cuidadosamente doblada en el armario, y un pequeño rincón del jardín dedicado a flores que Alice había plantado en honor a su hija. Sin embargo, una noche, mientras Richard leía un libro junto a Alice, ésta sintió un dolor intenso que la hizo estremecerse. «Creo que rompí fuente», dijo con voz temblorosa. Richard reaccionó rápidamente, ayudándola a levantarse y llevándola al hospital más cercano. El viaje estuvo cargado de tensión, pero Richard intentó tranquilizarla con palabras de ánimo, aunque por dentro luchaba contra el miedo. En el hospital, el equipo médico se movilizó de inmediato. Alice fue llevada a la sala de partos, mientras Richard aguardaba fuera, incapaz de hacer más que rezar por la seguridad de su esposa y su hija. Las horas transcurrieron con lentitud, y la ansiedad de Richard creció con cada minuto que pasaba sin noticias. De pronto, una enfermera salió con expresión preocupada. «El parto está siendo complicado. La presión de su esposa ha aumentado y está entrando en una crisis. Estamos haciendo todo lo posible, pero queremos que esté preparado para cualquier eventualidad». Esas palabras perforaron el corazón de Richard. Se sintió impotente, como si una nube oscura hubiera descendido sobre él. «¿Puedo verla?», preguntó con desesperación. La enfermera negó con la cabeza. «Estamos en un momento crítico. Necesitamos espacio para trabajar». Horas después, el llanto de un bebé rompió el silencio, llenando el aire con una mezcla de alivio y dolor. Sarah había nacido. Una enfermera salió y puso a la pequeña en brazos de Richard. «Es una niña hermosa. Pero, lo siento mucho, señor. No pudimos salvar a su esposa». El mundo de Richard se desmoronó en ese instante. Miró a su hija, tan pequeña, tan frágil, y sintió una mezcla de amor y una tristeza abrumadora. Recordó las palabras de Alice: «Prométeme que la protegerás pase lo que pase». Esa promesa ahora adquiría un peso inmenso. En la sala de partos, Alice yacía en calma, como si estuviera dormida. Sus manos, que habían acariciado tantas veces su vientre con amor, ahora descansaban inmóviles. Richard entró con Sarah en brazos, sus lágrimas cayendo sobre la pequeña. Se sentó junto a Alice y, con voz quebrada, le susurró: «La protegeré, Alice. Lo prometo. Nunca dejaré que nada le pase. Descansa en paz, mi amor». El funeral de Alice fue solemne. Los vecinos acudieron en masa para apoyar a Richard y celebrar la vida de una mujer que había sido un pilar de bondad y alegría en la comunidad. Pero para Richard, la despedida fue un momento de duelo insondable. Su única luz en medio de la oscuridad era Sarah, la hija que Alice le había dejado como su último regalo. Aunque su corazón estaba destrozado, Richard sabía que debía ser fuerte, por Sarah y por la promesa que le había hecho a su esposa. En los días que siguieron, mientras alimentaba y arrullaba a su hija, Richard se repetía una y otra vez: «Nada te pasará, Sarah. Haré lo que sea necesario para protegerte». Así comenzó su nueva vida, marcada por la ausencia de Alice, pero impulsada por el amor y la determinación de honrar su memoria. Los primeros años de Sarah estuvieron llenos de desafíos para Richard, pero también de momentos de felicidad que llenaron el vacío dejado por Alice. A pesar de su inexperiencia como padre soltero, Richard se volcó completamente en el cuidado de su hija. Emma, la madre de Alice, también se mudó a su casa para ayudarlo.
La presencia de la abuela fue un bálsamo para ambos. Mientras Richard trabajaba, Emma cuidaba amorosamente de Sarah, compartiendo con ella historias y enseñanzas que reflejaban el espíritu de Alice. Desde muy pequeña, Sarah demostró ser una niña especial. Tenía una conexión casi mágica con la naturaleza, algo que Richard veía como un legado de su madre. Pasaba horas en el pequeño jardín que Alice había creado, recogiendo flores y hablando con las mariposas que revoloteaban a su alrededor. Cuando cumplió 3 años, convenció a Richard y a Emma de plantar más flores en el patio delantero. Juntos llenaron el jardín de colores, un símbolo de esperanza y alegría para la familia. Sarah era una niña tranquila y curiosa. Le encantaba hacer preguntas sobre su madre, y Richard, aunque conmovido, siempre se esforzaba por responder con una sonrisa. Le contaba cómo Alice amaba la vida, cómo había soñado con ella desde mucho antes de que naciera, y cómo su madre estaría orgullosa de verla crecer. A los 6 años, Sarah comenzó a aventurarse al bosque cercano. Solía regresar con las manos llenas de flores silvestres y frutos pequeños, luciendo una sonrisa que iluminaba el día de Richard y Emma. Aunque Richard intentó limitar esas excursiones, no podía evitar sentir alegría al ver cuánto disfrutaba Sarah explorando el mundo que la rodeaba. Un día, sin embargo, Sarah asustó a su padre y a su abuela. Durante la hora de la cena, Emma fue a buscarla a su habitación y la encontró vacía. Con el corazón en la garganta, Richard y Emma salieron corriendo a buscarla. Finalmente, la vieron corriendo hacia ellos desde las afueras del bosque, felizmente sosteniendo un ramo de flores. Aunque se sintieron aliviados al verla sana y salva, Richard le advirtió que nunca debía ir sola al bosque. Sarah prometió obedecer, pero su espíritu aventurero era difícil de contener. En los meses siguientes, Emma decidió acompañarla cada vez que iba al bosque, asegurándose de que estuviera segura. Sarah, aunque algo reticente al principio, aceptó con gusto la compañía de su abuela. Juntas recolectaban flores, frutos y ramas para decorar la casa. Esos momentos se convirtieron en una rutina especial para ambas, fortaleciendo su vínculo y llenando el hogar de risas. A medida que Sarah crecía, Richard notaba más similitudes entre ella y Alice. No solo compartían los mismos ojos brillantes y la misma sonrisa cálida, sino también una sensibilidad única hacia el mundo que las rodeaba. Sarah comenzó a mostrar interés por el arte, dibujando paisajes del bosque y las flores que encontraba. Richard veía en cada trazo de su hija un reflejo del espíritu creativo de Alice, lo que le llenaba de orgullo y melancolía a partes iguales. Cuando Sarah cumplió 8 años, su mundo seguía siendo un lugar lleno de colores, amor y aventuras. Pero ese mismo espíritu libre que tanto admiraban en ella también preocupaba a Richard y Emma. Aunque intentaban protegerla, sabían que no podían controlar todos los riesgos que el mundo podría traer. Sin embargo, estaban decididos a seguir cumpliendo la promesa que Richard le había hecho a Alice, proteger a Sarah pase lo que pase. Lo que no sabían era que el mayor peligro estaba más cerca de lo que imaginaban, escondido entre los árboles del bosque que Sarah tanto amaba. Los días de exploración de Sarah en el bosque, siempre llenos de risas y hallazgos maravillosos, comenzaron a llamar la atención de alguien más. Un hombre solitario conocido en el pueblo como un extraño curandero que se adentraba en los bosques para recolectar hierbas raras. Este hombre, un forastero con un pasado oscuro, vivía en una pequeña cabaña oculta entre los árboles, evitando el contacto con la gente del pueblo, salvo cuando vendía sus hierbas y remedios. El curandero había notado a Sarah durante una de sus excursiones. Observó su energía inocente y la forma despreocupada en que se movía entre los árboles, como si el bosque fuera su hogar. Al principio, no pensó mucho en ella, pero pronto surgió en su mente un plan siniestro. Había oído hablar de personas desesperadas que pagarían fortunas por adoptar a un niño, especialmente a uno tan encantador como Sarah. Movido por la codicia, comenzó a acercarse a la niña poco a poco. Un día, mientras Sarah recogía flores, el curandero se presentó ante ella como un amable recolector de hierbas. Le ofreció frutas frescas y flores exóticas que ella nunca había visto antes. Sarah, con su espíritu confiado y su naturaleza amigable, aceptó los regalos y comenzó a hablar con él. El curandero no mostró ninguna señal de peligro, en cambio, se presentó como un amigo del bosque,
alguien que conocía cada rincón del lugar que ella tanto amaba. Con el tiempo, el curandero se ganó la confianza de Sara. Cada vez que ella iba al bosque, él aparecía con algo nuevo para sorprenderla. A veces era un ramo de flores inusuales, otras veces frutas que ella nunca había probado. Para Sara, él era solo un amigo más, una figura inofensiva en su pequeño mundo. Richard y Emma no sospechaban nada. Aunque Richard había advertido a Sara sobre los peligros del bosque, confiaba en que la niña era lo suficientemente cautelosa. Emma, por su parte, ya no tenía la energía para seguir acompañándola en cada excursión. Las veces que Sara tardaba más de lo habitual en regresar, Emma la llamaba desde las afueras del pueblo, y Sara siempre volvía corriendo, sonriente y emocionada por mostrarle sus descubrimientos. Sin embargo, algo empezó a inquietar a Emma. Una tarde, cuando Sara regresó del bosque, Emma notó que la niña estaba especialmente callada. Aunque Sara traía flores y frutas como de costumbre, su expresión era diferente, como si ocultara algo. Emma trató de preguntarle, pero Sara simplemente dijo que estaba cansada y subió a su habitación. Emma decidió no insistir, pensando que tal vez había sido solo un día largo para la niña. Mientras tanto, el curandero planeaba su próximo movimiento. Había logrado ganarse la confianza de Sara, pero sabía que tenía que actuar rápido. Una familia de otra región había mostrado interés en comprar un niño, y él estaba decidido a entregarles a Sara antes de que alguien en el pueblo sospechara de su plan. El día fatídico llegó cuando Sara decidió ir al bosque más temprano de lo habitual. Emma sintió una punzada de preocupación al ver a su nieta salir sola, pero pensó que, como siempre, Sara regresaría pronto. Sin embargo, esa vez sería diferente. Sara no sabía que su amigo del bosque tenía intenciones que iban mucho más allá de las flores y las frutas. Esa mañana, el bosque parecía más silencioso de lo habitual, como si los árboles supieran que algo estaba a punto de suceder. Sara había salido temprano, emocionada por explorar un rincón del bosque que el curandero le había mencionado el día anterior. Hay un lugar lleno de flores mágicas que brillan con el sol de la mañana, le había dicho con una sonrisa. La curiosidad de Sara fue suficiente para convencerla de buscar aquel lugar. Horas más tarde, cuando el sol ya estaba alto en el cielo, Emma comenzó a preocuparse. Era inusual que Sara no hubiera regresado aún. Richard, ocupado en sus tareas diarias, notó la inquietud en los ojos de su suegra. ¿Dónde está Sara?, preguntó, dejando de lado lo que estaba haciendo. Salió temprano al bosque, respondió Emma, pero nunca tarda tanto. Algo no está bien, Richard. Lo siento en el pecho. Sin perder un segundo, Richard salió de casa, acompañado por Emma, para buscar a su hija. Gritaron su nombre mientras avanzaban por los senderos conocidos, pero el bosque solo respondía con el susurro de las hojas. Emma sentía cómo la ansiedad crecía con cada paso, sus piernas temblorosas apenas logrando seguir el ritmo de Richard, quien avanzaba desesperado. Finalmente, al acercarse a un claro, vieron a Sara salir de entre los árboles. Pero algo estaba mal. La niña no traía flores ni frutas, como acostumbraba, y caminaba despacio, casi tambaleándose. Su rostro estaba pálido y ausente, y en lugar de correr hacia ellos, como solía hacer, simplemente se detuvo, mirándolos con ojos vidriosos. «Sara», gritó Richard, corriendo hacia ella. Cuando llegó a su lado, la niña apenas logró murmurar, «papá», antes de desplomarse en sus brazos. El corazón de Richard se aceleró mientras intentaba despertarla, pero Sara no respondía. Emma llegó segundos después, con lágrimas en los ojos, rogando por que la niña estuviera bien. Sin perder tiempo, Richard la levantó y corrió de vuelta al pueblo, pidiendo ayuda a gritos. Los vecinos, alertados por el clamor, acudieron rápidamente. Juntos llevaron a Sara al centro médico local, donde un doctor examinó a la niña con urgencia. La espera fue insoportable. Emma rezaba en silencio, mientras Richard caminaba de un lado a otro, recordando la promesa que le había hecho a Alice. Finalmente, el doctor salió con una expresión grave. La hemos estabilizado, pero aún no sabemos qué le ocurrió. Encontramos rastros de algo en su boca, como hierbas masticadas.
Necesitamos investigar más. Richard sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. Al llegar a casa, decidió lavar cuidadosamente a su hija, como si eso pudiera aliviar su inquietud. Mientras limpiaba su pequeño rostro, notó algo extraño: en las comisuras de su boca había una brizna de hierba que no parecía común. Con manos temblorosas, abrió la boca de Sara y encontró una mezcla compacta de hierbas envueltas en un pequeño pedazo de tela. El hallazgo lo dejó helado. Nunca había visto algo así. La tela tenía un patrón distintivo, algo que no pertenecía a su hogar ni a ninguna de las cosas de Sara. Al mostrarlo a Emma, ella también lo reconoció. Este diseño, lo he visto antes. El curandero del bosque lo usa en su ropa. Richard no esperó más. Con la ayuda de los vecinos, organizó una búsqueda para encontrar al misterioso hombre. Con cada paso, la rabia y el miedo crecían en su pecho. Sabía que debía encontrar respuestas y que el curandero era la clave para entender qué había sucedido con Sara y por qué alguien había intentado hacerle daño. La promesa que le había hecho a Alice era ahora más urgente que nunca. La noticia del misterioso estado de Sara y el hallazgo de las hierbas corrió rápidamente por el pequeño pueblo. Los vecinos, conocidos por su solidaridad, se unieron a Richard en su búsqueda de respuestas. Todos tenían sospechas sobre el curandero del bosque, un hombre que rara vez se acercaba al pueblo y que siempre había sido objeto de rumores. Richard, con el corazón lleno de ira y temor, lideró al grupo hacia el bosque. Mientras caminaban, compartió con los demás lo que había encontrado en la boca de Sara, las hierbas envueltas en una tela con un patrón peculiar. Varios vecinos recordaron haber visto al curandero usando ropas similares durante sus escasas visitas al pueblo. Uno de ellos, un anciano, mencionó que ese patrón era característico de una región lejana, lo que reforzaba la idea de que el curandero no era un simple recolector de plantas. El grupo llegó a la cabaña del curandero al atardecer. Estaba escondida entre los árboles, con la puerta ligeramente entreabierta, como si el hombre hubiera salido apresuradamente. En el interior, encontraron una escena inquietante: mesas llenas de frascos con hierbas secas, morteros con restos de mezclas y papeles con anotaciones ilegibles. En una esquina, había varias prendas con el mismo patrón que la tela encontrada en Sara. Esto confirmaba que el curandero estaba involucrado. Mientras examinaban la cabaña, uno de los vecinos encontró una pequeña caja escondida bajo el suelo de madera. Dentro, había una lista de nombres y cantidades anotadas junto a ellos, como si se tratara de un registro de transacciones. Entre los nombres, no había ninguno conocido del pueblo, pero las cantidades sugerían que el curandero comerciaba con algo de gran valor. Cerca de la lista, encontraron un frasco etiquetado con el nombre de una hierba adormecedora rara, conocida por causar parálisis temporal y un estado similar al coma. La evidencia era contundente, pero el curandero no estaba en la cabaña. Decididos a no dejarlo escapar, Richard y los vecinos organizaron una búsqueda más amplia. Divididos en grupos, peinaron el bosque hasta que, finalmente, uno de ellos avistó al hombre cerca de un claro, recogiendo hierbas con prisa. Al darse cuenta de que había sido descubierto, el curandero intentó huir, pero fue interceptado rápidamente por los aldeanos. Cuando lo confrontaron, el curandero negó inicialmente cualquier relación con Sara. Sin embargo, bajo la presión de Richard y los demás, finalmente confesó. Admitió que había estado observando a Sara durante sus visitas al bosque y que había planeado utilizarla como parte de un trato con una familia rica de otra región que no podía tener hijos. El día en que Sara cayó inconsciente, le había dado una mezcla de hierbas adormecedoras para incapacitarla y facilitar su traslado. Richard, lleno de furia, tuvo que ser contenido por los vecinos para no arremeter contra el curandero. «Querías robarme a mi hija. La vida de mi esposa ya no está para protegerla, pero yo estoy aquí, y cumpliré mi promesa», gritó, mientras las lágrimas de rabia y dolor corrían por su rostro. Los aldeanos llevaron al curandero ante las autoridades locales, quienes lo arrestaron de inmediato. Durante el interrogatorio, se descubrió que no era la primera vez que intentaba algo similar, y su captura fue un alivio no solo para el pueblo, sino para las comunidades cercanas que habían escuchado rumores sobre niños desaparecidos.
Mientras tanto, Richard regresó a casa con una mezcla de alivio y preocupación. Aunque Sara estaba a salvo, su mente no podía dejar de pensar en lo cerca que había estado de perderla. Sentía que había fallado momentáneamente en protegerla, pero también sabía que había hecho todo lo posible para cumplir su promesa a Alice. Esa noche, mientras miraba a Sara dormir tranquilamente en su cama, Richard se prometió que nunca volvería a bajar la guardia. Ahora sabía que el mundo podía ser cruel, pero también sabía que su amor por su hija era más fuerte que cualquier amenaza. Esa noche, después de todo el caos, el hogar de Richard y Sara quedó en silencio, salvo por el leve crujido de las maderas al enfriarse. Sara estaba dormida en su cama, cubierta con una manta que Richard había colocado con extremo cuidado. Su respiración era suave, regular, y su pequeño rostro, aunque aún pálido, reflejaba una tranquilidad que Richard no veía desde hacía días. Sentado en una silla junto a ella, Richard no podía apartar la vista de su hija. Recordaba con claridad el día en que prometió a Alice que protegería a Sara a toda costa, y el peso de esa promesa lo había sostenido incluso en los momentos más oscuros. Ahora, mientras la veía recuperarse lentamente, sintió una oleada de emociones, alivio, culpa, pero sobre todo gratitud por tenerla todavía en su vida. Con el amanecer llegó una sensación renovada de esperanza. Cuando Sara abrió los ojos y vio a su padre sentado junto a ella, una pequeña sonrisa iluminó su rostro. «Papá, estás aquí», murmuró con voz débil. Richard tomó su mano y la apretó suavemente. «Siempre, mi amor. Siempre estoy aquí para ti». Esa mañana, Emma preparó un desayuno especial, lleno de los platillos favoritos de Sara. Aunque aún estaba débil, la niña comió con alegría, lo que llenó de consuelo a su abuela. «Eres una niña fuerte, igual que tu madre», le dijo Emma mientras acariciaba su cabello. «Y nunca más te dejaremos ir sola al bosque». En los días que siguieron, el pueblo entero se unió para celebrar el regreso de Sara. Los vecinos, que habían ayudado en la búsqueda y captura del curandero, trajeron regalos y flores para la niña, creando un ambiente de apoyo y calidez que ayudó a la familia a superar el trauma. Las risas de los niños jugando en el jardín y el sonido de las conversaciones llenaron la casa de vida nuevamente. Richard, por su parte, reflexionó sobre las lecciones aprendidas. Aunque el peligro había pasado, sabía que la seguridad de Sara no podía darse por sentada. Decidió dedicar más tiempo a estar con ella, a fortalecer su vínculo y a enseñarle sobre los riesgos del mundo sin robarle su espíritu libre y curioso. Juntos, comenzaron a explorar el bosque nuevamente, pero esta vez, siempre con cuidado y en compañía. Una tarde, mientras caminaban por el bosque, Sara se detuvo y miró a su padre. «Papá, ¿crees que mamá estaría orgullosa de mí?», preguntó, con los ojos brillando de curiosidad. Richard se agachó para estar a su altura y la abrazó con fuerza. «Ella estaría más que orgullosa, Sara. Estaría feliz de ver en ti todo lo que ella soñó». La promesa que Richard le había hecho a Alice no solo se mantenía viva, sino que ahora era más fuerte que nunca. Sabía que el amor que él y Alice habían compartido era el pilar que le permitía enfrentar cualquier desafío. Ahora, ese amor se reflejaba en cada sonrisa de Sara, en cada flor que recogían juntas y en cada día que compartían como familia. La tragedia había dejado cicatrices, pero también les había enseñado la importancia de la resiliencia y el valor de nunca rendirse. La esperanza había regresado a sus vidas, no como algo frágil, sino como una fuerza renovada que los guiaría hacia un futuro lleno de amor y promesas cumplidas. Los días sombríos quedaron atrás, pero las lecciones que Richard aprendió durante ese capítulo oscuro de sus vidas permanecieron profundamente grabadas en su corazón. Sara había sobrevivido gracias a su fortaleza y a la promesa de amor que él había hecho a Alice, una promesa que lo había guiado en los momentos más difíciles y que ahora se convertía en el fundamento de su vida. A medida que pasaron los años, Sara creció rodeada de amor y protección. Aunque el bosque, con su belleza y misterio, siempre sería una parte especial de su vida, ahora lo veía con una nueva apreciación y respeto. Cada paso que daba en el mundo estaba marcado por las historias que su padre le contaba sobre su madre, una mujer cuya bondad y determinación vivían en cada acción que Sara realizaba. Para Richard, Sara era mucho más que su hija,
era la viva encarnación del amor que compartió con Alice. Cada sonrisa de Sara, cada logro y cada nuevo día eran un recordatorio de que, a pesar del dolor, la vida tenía una forma de florecer nuevamente, como las flores en su jardín. El jardín, que había sido plantado por Alice y luego cuidado por Sara, se convirtió en un símbolo de la resistencia de su familia, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazaban. Emma, aunque ya anciana, encontró en Sara una razón para vivir con alegría. Su relación con su nieta se volvió aún más especial con los años, y juntas mantuvieron viva la memoria de Alice a través de historias y rituales simples, como plantar flores cada primavera. Sara, siempre curiosa, aprendió no solo sobre las plantas, sino también sobre la fuerza del amor que había sostenido a su familia a lo largo del tiempo. Richard, por su parte, nunca dejó de cumplir su promesa. Aunque la vida presentó nuevos desafíos, siempre enfrentó cada uno con el mismo compromiso que había jurado aquella noche en que perdió a Alice. Siempre te protegeré, Sara, le decía, recordándole que, pase lo que pase, siempre tendría a alguien a su lado. Con el tiempo, Sara creció y forjó su propio camino en la vida, pero el legado de amor que recibió de su padre y su madre siempre la acompañó. La promesa de Richard no solo había protegido su vida, sino que le había enseñado el verdadero significado de la familia, la resiliencia y el amor incondicional. En el pequeño pueblo, donde las montañas y los bosques guardaban tantas historias, la familia de Richard se convirtió en un símbolo de fortaleza para los demás. Y en las noches tranquilas, cuando el viento susurraba entre los árboles y las estrellas iluminaban el cielo, Richard miraba el jardín floreciente y sabía que, aunque Alice no estuviera físicamente con ellos, su amor seguía siendo el lazo que mantenía unida a su familia. El legado de Alice, la fortaleza de Richard y la esperanza que encarnaba Sara se convirtieron en una historia de amor eterno, de promesas cumplidas y de la belleza que puede surgir incluso después de las tragedias más profundas. Una historia que vivía no solo en sus corazones, sino en cada flor que florecía en el jardín de su hogar.